El Señor les bendiga. Una vez más, estamos en Iglesia Conectada. Ahora, para ver el video número 4, queremos tener esta segunda parte sobre la validación de Marcos como el autor del Evangelio. Para ello, yo quiero traerlos nuevamente a la historia que estábamos relatando. Y habíamos dejado a Marcos junto a Saulo y también junto a Bernabé en Antioquía. Esta experiencia ganada tanto en la iglesia primitiva en Jerusalén como también ahora la nueva relación que ha desarrollado con la iglesia de Antioquía comienza a facultar a este varón no solamente a tener conocimiento del Señor, sino experiencias con el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu de Dios trae a esta razón misionológica y en medio de oraciones y ayunos en medio de esa comunidad, el Espíritu de Dios elige a Saulo y a Bernabé para que salgan a este primer viaje misionero. Sin duda ellos también en su corazón inmediatamente buscan entre sus ayudantes más cercanos y en ello eligen también a Juan Marcos. Así que Juan Marcos sale en su primer viaje misionero junto con Pablo y Bernabé. Veamos un poquitito el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y aquí quiero plantearme algunas cosas. Primero, el término compañero. Eran compañeros en la tarea. Sin embargo, ¿por qué se apartaron? Bueno, esto ocurre por varios motivos. Si nos damos cuenta, las edades sobre Pablo, en este caso, era mayor en una gran cantidad de años en relación a Juan Marcos. Cuando Juan Marcos sale de la iglesia de Jerusalén, nos encontramos con un jovencito y compartiendo con ellos, pero en el caso de Pablo ya era un hombre adulto y entonces había una brecha generacional y evidentemente que los enfoques a veces sobre las acciones sociales o evangelísticas cambian cuando las personas tienen ideales propios o llamamientos personales del Señor y a veces las convivencias no son muy sanas y son necesariamente requeridos estos apartamientos. Y así es como Marcos se separa de Pablo y de Bernabé. Ahora, todos sabemos que en esta relación el texto dice que él volvió directamente a Jerusalén. En las lecturas de las tradiciones menciona que es probable de que antes de que llegase a Jerusalén, Marcos haya viajado primero a Alejandría y después haya vuelto hacia la ciudad de Jerusalén. En Alejandría hay un templo dedicado a Marcos y evidentemente lo proponen como el iniciador del evangelio en aquella ciudad. Eso es un llamativo porque no lo tenemos registrado en la escritura, pero sí está en libros seculares. Ahora, quisiera un poquitito avivar la relación. Lo que pasa es que cuando él se va hacia Jerusalén, ¿quién estaba en Jerusalén? Pedro. ¿Ya? Entonces, la relación que había comenzado en los inicios de este proceso vuelve a cobrar vida. Ahora, no sabemos nada de Juan Marcos y aquí hay que hacer un alto porque tiene dos nombres, Juan y Marcos. También esa es otra forma de interpretar. El nombre judío es Juan, ¿ya? Y el nombre romano era Marcos. Entonces tenemos dos lenguas distintas dando un énfasis y se presume entonces que es probable que el papá
de Juan haya sido una persona de origen latino. Y es por esto que tenía este sobrenombre. Y ahora pensamos también algunas otras inclinaciones, y es que no sabemos del ministerio de él, sino hasta cuando el mismo Pablo, estando en el año 62 y viviendo la primera prisión en Roma, escribe algunas cartas como Colosenses. Y en Colosenses el capítulo 4, versículo 10, encontramos este texto así. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. Entonces, parece que la pelea ya había sido superada, la diferencia que habían tenido, y ahora estaban juntos otra vez en el ministerio. Y aunque Pablo estaba ahora en Roma, y al parecer Marcos estaba con ellos, y se movía con mayor libertad porque el otro estaba preso. Y encontramos también a Juan Marcos entonces visitando las iglesias que estaban viviendo este avivamiento y viviendo también esta lucha que se dio con el agnosticismo y otras corrientes de pensamiento. Pero ahí estaba Juan Marcos. Otro acercamiento en la carta de Filemón, ya cuando el apóstol escribe, ya en el versículo 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Note la diferencia. Primero era servidor, después fue compañero y ahora es colaborador. Mire cómo va el progreso de las palabras en Pablo hablando de Juan Marcos. Quiero también exaltar el hecho de que lo considera en ambas cartas, y esto nos da luz. También en el proceso nos damos cuenta de que la relación de Marcos con Pedro es muy estrecha, y encontramos aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice de la siguiente manera: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí no es Pablo, aquí es Pedro. Pedro está reconociendo una relación de mucho afecto, lleva a considerar a Juan Marcos como su hijo. Y es evidente que esta relación perpetuó a través de muchos años, porque ¿se acuerdan que la primera vez ocurrió en el año 44 y la prisión de Pablo fue en el 62? ¿Ya? Así que habían casi 20 años, 18 años en diferencia, y más encima ahora la segunda prisión de Pablo se desarrolló en el 66. Ahora, yo quiero decir algo. Cuando Pablo salió, y esto leyendo otros contextos, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que Pablo viajó a España, ya en el mismo periodo en que Pedro y Marcos estaban en Roma. Y algunos historiadores piensan que este es el momento en el cual Marcos escribió el Evangelio dictado o conversado por nuestro amigo Pedro, nuestro gran apóstol y hermano, ¿ya? Porque muchos piensan de que Marcos se había convertido en su secretario, en su amanuense, era el que transcribía mucho, el intérprete, así era conocido. Entonces ahora encontramos que hay otras evidencias que también relacionan a Marcos con Pedro, ¿verdad? De una manera mucho más cercana, y evidentemente esto responde otras dos preguntas. Una es: ¿cómo Marcos, si nunca tuvo una relación directa con Jesús, ni vivió el seguimiento en vida con Cristo, sino que nace después de la muerte de Jesús? Y es evidente que de dónde saca esta autoridad, y la autoridad y el conocimiento más profundo lo tiene de estos hombres como Bernabé, como Pablo,
como su casa y la gente que da testimonio en primera fuente de la experiencia vivida con Cristo, y ahora de Pedro, que fue el apóstol cercano de Jesús y que conocía todos los entremeses. Así que una gran cantidad de información es la que él recoge del apóstol Pedro y la va ordenando. Es evidente de que a lo mejor Pedro no se recordaba en el orden secuencial que había, de modo de que el libro tiene este tipo de trabas, de que algunos eventos están en forma desordenada, no obstante no dejan de ser verdad, pues él se da el trabajo de darle una orientación y de escribir, y claro, en su lenguaje bastante llamativo, porque es descriptivo en su razón, cuenta detalles como si era de noche o era de día, si había abundancia, etcétera, si iban a la orilla del mar, y cosas como esta que nos hacen más vívido la lectura. Así que hay que agradecerle particularmente a Marcos el que se haya tomado el trabajo de escribir, aunque también tenía mucha fuente local para escribir por sí mismo parte de la escritura. Sin embargo, los testimonios sobre la liberación, las sanidades, la resurrección que se hicieron a través de Jesús, la tuvo que obtener literalmente a través de Pedro, que era el que tenía la vida directa con Jesús. Porque Pablo, aunque Pablo había sido un erudito en muchas áreas, no había sido un caminante seguidor de Cristo, sino que Cristo sale al encuentro, y la interpretación de Pablo del Evangelio más bien en la continuidad teológica, ¿verdad? Es la explicación que también tiene que ver con la formación farisaica que él tiene. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban literalmente que ante todo escrito debía de haber también una explicación oral. Por esto quiero resaltar algunos detalles. Pedro en el año 64 fue martirizado y estaba Marcos con él. Ahí él murió y él no quiso ser crucificado de la misma manera, y así que lo pusieron boca abajo. Esto es algo terrible en su forma, pero él dio la vida por Cristo. Y esta relación siguió. Este libro entonces originalmente se escribió ahora en griego, y en un griego koiné, que era como el griego popular. Entonces no fue escrito en hebreo, aunque apareció después, este mismo escrito apareció en hebreo y también apareció en arameo. Sin embargo, el original de Marcos tuvo que haber sido escrito en griego, que fue lo que popularmente la gente utilizaba en el lugar. Tampoco fue escrito en latín, sino que esto vino posterior, cuando se hizo la traducción por Jerónimo en el siglo IV. Recién estos libros se transcribieron al latín. Entonces, tengamos cuidado, que a veces hemos acelerado el proceso y tomamos informaciones, pero no, el orden fue griego originalmente y griego koiné. Entonces, sabemos de Marcos que él tenía la capacidad, tenía la experiencia, tenía la vivencia con la iglesia, tenía las relaciones con los discípulos, tenía la relación con los apóstoles. Desde niño había relacionado con este ambiente, al grado de que fue un colaborador directo de Pablo en todas y muchas de las experiencias eclesiológicas. Quiero decirle que en la segunda prisión de Pablo le dice a Timoteo: quiero que cuando vayas a Éfeso también tráeme a Marcos. O sea, quiere decir que Marcos se encontraba en Éfeso. Durante ese periodo de 2 años, después de que murió Pedro, se fue a Éfeso. Porque cuando vuelve Pablo y lo vuelven a encarcelar por segunda vez, él le comenta a Timoteo, le dice: Timoteo, tráeme a Marcos, porque me es útil al ministerio. Es decir, ahora en la mente y en el corazón de Pablo está Juan Marcos, ¿ya? Y lo ve como un elemento útil en la tarea. Oh, qué bueno que nuestros líderes puedan pensar en nosotros de esta manera. Qué bueno que podamos desarrollar una relación con nuestros colaboradores de esta forma y valorar los esfuerzos que se hacen particularmente para poder llevar el evangelio a toda criatura y extenderlo. Lo que sí queremos decir que ese mismo año, año 66, Pablo fue decapitado.
Y esto es un poco lo que nos produce que el Evangelio ya había sido reproducido y ya era popular en muchas comunidades. Bueno, al término del primer siglo, Papías había sido un seguidor de Juan, el apóstol Juan, ¿ya? Y él dice que el mismo apóstol Juan lo menciona diciendo que Marcos se había convertido en el secretario personal de Pedro y por lo tanto era el intérprete, ¿verdad?, de los mensajes de Pedro. Esto tiene un gran valor. La primera cosa es que Papías es un hombre conocido, ¿ya? Y está a inicios del segundo siglo, y él está valorando, acuérdense que Juan el apóstol vivió hasta los primeros años del segundo siglo, así que es evidente que aquí hay una relación y un conocimiento, y él valida porque usa particularmente a un apóstol, y el más antiguo, y también utiliza la relación que éste tiene de Marcos, o la visión que tiene de Marcos, y lo identifica como el secretario personal de Pedro. Eusebio escribe un libro que se llama Historia Eclesiástica, y en la Historia Eclesiástica Eusebio cita a Ireneo, que también es del segundo siglo. Ireneo dice que Marcos nos entregó por escrito lo que había predicado Pedro, es decir, Marcos dio el trabajo de recolectar la información de lo que Pedro enseñaba y luego lo transcribió al libro. Así que tenemos que darle gracias al Señor, particularmente por el trabajo realizado por Juan Marcos. Justino, otro padre de la iglesia, estamos hablando de la patrística, y Justino también dice que Marcos puso en orden, ¿verdad?, lo predicado por Pedro. Es decir, Pedro predicaba no con tanto orden porque la edad, la forma, y iba adaptando el evangelio según las circunstancias, pero no por eso desvalorizaba la verdad, sino que por el contrario, pero no tenía un orden cronológico. Y entonces lo que sí ordenó en alguna forma fue Marcos. Otra razón, Orígenes, otra persona del primer siglo y padre también de la iglesia. Y él dice que Marcos escribió lo que Pedro le dictó. Quiere decir que hay partes que fueron redactadas por Marcos y partes que copió literalmente porque Pedro le corrigió o le dictó. Estas cosas son las que validan finalmente a Juan Marcos como el autor, no solo por las relaciones, sino por la educación, por la experiencia, por la oportunidad que Dios mismo le haya brindado en su desarrollo, y ahora lo encontramos presentando un escrito que ha beneficiado a todo el pueblo creyente durante todas las edades, aún en nuestros tiempos. Aunque sufrió por un periodo un menoscabo porque la gente pensó que desde el siglo IV en adelante la gente pensaba de que Mateo había sido escrito primero, pero una vez descubierto las cuevas de Qumran y se hicieron después de 1947 estudios al respecto, la crítica literaria validó a Marcos como el primer escrito y se consideró entonces ahora como el que había servido de respaldo para escribir tanto Mateo como Lucas. Y así que la influencia de Marcos sobre ellos se ve reflejada en sus escritos, y es por esto entonces de que la sociedad cambió su mentalidad sobre este libro y ahora encontramos una directa relación e influencia, la cual estudiaremos en las siguientes clases. Quiero agradecerle su presencia. Seguimos conectados.